voy a presentar al primero de ellos, a don Isidoro Enrique Rodríguez. Él nació en Coronel Bogado, en Paraguay, el 18 de diciembre del año 51. Es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Asunción entre 1970 y 1974 y máster en Ciencias de Economía Agrícola en la Universidad Estatal de Nuevo México de los Estados Unidos de Norteamérica entre el año 1977 y 1979. Enrique ha sido asesor técnico en el Gabinete Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay por un periodo de 10 años, siendo ministro el ingeniero agrónomo don Hernando Bertoni y director del citado gabinete el ingeniero agrónomo máster en Ciencias de Economía Agrícola Oscar Mesa Rojas. Trabajó 14 años como servidor público y 29 años como consultor en políticas públicas del ámbito agrario, operando tanto a nivel nacional como territorial. Muchas gracias por la oportunidad. La Fundación Hora de Obrar me satisface mucho esta oportunidad porque quisiera compartir con ustedes 44 años de vida profesional en políticas públicas. Desde un comienzo estuve muy interesado en trabajar en este tema ya a los 22 años que comencé mi trabajo en el gabinete técnico al lado de un ministro, un gran ministro. Entonces aquella vez se comenzaba a hablar de la Revolución Verde, ¿verdad? Y se plasmaban programas nacionales, pero sí el objetivo era siempre encontrar salida a la exportación y sustituir importaciones. Una visión productivista muy de Revolución Verde. Se seleccionaban productos especiales para los pequeños productores, que era el algodón y el tabaco. Entonces, para la soja, el trigo, el maíz, era para las grandes empresas. Bueno, así comenzó mi historia profesional en el gabinete técnico y siempre de un inicio trabajé con grupos multidisciplinarios, lo cual me desvió un poco de la corriente natural de mis colegas de aquel entonces. ¿Por qué digo eso? Porque todos seguían el enfoque productivista y yo me fui un poco hacia el lado del desarrollo sustentable y tuve que estudiar por autodidacta muchas disciplinas adicionales como ciencias políticas, antropología, inclusive últimamente neurociencia, técnica de negociación, manejo de conflictos, etc. Entonces yo quisiera presentarle en esta ocasión nuestra experiencia paraguaya desde mi perspectiva, que puedo decirles desde el año 75 hasta hoy y hacia dónde vamos. Entonces, si me permiten entrar en la segunda lámina, el contenido básicamente es hacer un análisis histórico y contexto actual de desafío, que lo quisiera hacer muy rápido para darnos tiempo a entrar en las propuestas. Y luego desarrollar lo que es el contenido de un libro que elaboré el año 2019, Zonas Grises, una aventura en la conciencia y compromiso social, que va muy en la línea de lo que ustedes buscan. Es el desafío personal, el compromiso social que tenemos cada profesional para buscar soluciones a las familias menos favorecidas, ¿verdad? Siguiendo entonces con la presentación de la siguiente lámina, el contenido ya decía, en primer lugar las políticas rurales, un análisis histórico. Decía yo que comenzábamos la onda, digamos, de aquel entonces, de la década del 70, de Revolución Verde, y toda era producción, maximizar beneficios de la empresa. Así fue que Paraguay se lanzó a tener sus variedades propias de soja, de trigo, y sustituyó su importación. Tuvo mucho éxito, pero a partir del 85 comenzaron los problemas porque el precio internacional del algodón disminuyó
entró el picudo mexicano y entonces no había prácticamente solución para los pequeños productores. ¿Pero qué pasó? En ese entonces el Ministerio de Agricultura formó mucha gente, muchos profesionales en el exterior, todo con la onda productivista, producción de commodities, y que vinieron de vuelta a Paraguay y siguieron insistiendo con ese paradigma. Sin embargo, la agricultura familiar iba disminuyendo su potencial productivo porque los precios internacionales del algodón ya no correspondían para tener ganancia. Entonces ahí comienza el problema de la agricultura familiar, que son en Paraguay, el siguiente, donde está una gráfica. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que el sistema agrario rural paraguayo se constituye así. Son 240.000 fincas, agricultura familiar, de los cuales el 60% tiene menos de 10 hectáreas. Es muy importante la agricultura familiar en Paraguay, quizá más importante que que en Argentina y Paraguay, Uruguay, por el hecho de que es la base, digamos, de la alimentación nacional, de la agricultura familiar campesina e indígena. Existe una gran variedad de pueblos indígenas también, son 19 pueblos, 240.000 familias campesinas que abastecen al país de alimentos de primera necesidad. Pero últimamente han perdido su competitividad y se están alejando de la producción y están perdiendo digamos, se está deteriorando sus condiciones de vida. En este análisis que yo les voy a hacer, voy a ir en forma un poco así compleja, desordenada quizá, porque el mismo paradigma que manejo es el paradigma de la complejidad frente a la rigurosidad del paradigma simplista, reduccionista de la productividad. Entonces, yo analizo desde la perspectiva de las instituciones, las familias, las instituciones y el acceso al mercado. El contexto que va cambiando permanentemente. Pero ¿qué pasa? En Paraguay, si ustedes ven la siguiente lámina, el drama nuestro en políticas públicas está en que quedó rígido la estrategia política del gobierno en seguir el mismo concepto de revolución verde aplicado a pequeños productores. Y ahí fue donde yo comencé a profundizar el análisis y estudié lo que es desde la simplicidad y lo que es la complejidad, cómo se viene la mano. Entonces estamos con una dificultad seria de cruce de paradigmas, de que las políticas públicas actuales siguen vigentes, los profesionales formados están en esa onda, entonces no tienen una herramienta metodológica para abordar la complejidad del área rural, la soberanía alimentaria, la agroecología, que es muy sistémica, y inclusive la relación de territorio, etc. Entonces, hemos iniciado, yo personalmente, en mi carácter de asesor de instituciones, asesor o gerente de proyectos, instalé el concepto básicamente de la agricultura familiar en Paraguay con varios colegas, y entonces trabajamos la complejidad. Como ustedes saben, la complejidad es un paradigma, una forma de mirar la realidad que es compleja, que no tiene una sola salida. Y eso es lo que no se tiene en cuenta en las políticas, inclusive las actuales. En la siguiente lámina ustedes podrán ver que la característica de las políticas públicas en Paraguay es básicamente de arriba para abajo. La mayor parte es una mirada de protección social y básicamente atacan los efectos y no las causas. De ahí que a partir de los 90, un poco 95, trabajé mucho el tema del territorio, trabajar las políticas públicas desde los territorios y a través de diferentes proyectos desarrollé la experiencia. El concepto de la mirada de arriba para abajo es, los programas normalmente son asistencialistas, buscan inclusive muy sesgado hacia lo político,
Y entonces el apoyo a la agricultura familiar tiene mucho que ver con manipulación política y muy poco de atacar las causas del problema. El paradigma de quiebre que decimos aquí en esta lámina es cuando tenemos que buscar que esta dispersión de esfuerzo que se está haciendo a la agricultura familiar actual se llega a una convergencia y una articulación de esfuerzo, y eso solamente se logra con un enfoque territorial y participación. Entonces, la herramienta principal que voy a estar desarrollando es eso: cómo hacer para que en Paraguay se instale el enfoque de gestión territorial participativa como instrumento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de los programas públicos y sobre todo permitir a las poblaciones vulnerables participar en procesos de construcción y ejecución de programas y proyectos. Eso es una cosa que no es fácil, pero sí que estamos tratando de impulsar. Ahora, ¿qué implica esto? Desarrollar un enfoque territorial participativo implica que la actitud de los participantes tiene que cambiar. El enfoque simplista, positivista, determinista, todo eso tiene que cambiar, o sea, una disposición al cambio, mente abierta a los cambios, un humanismo integral, descubrir y creer en los saberes del otro, etcétera, que es un cambio de enfoque y de principios y valores que necesitan las personas involucradas, incluyendo los tomadores de decisión. Entonces nosotros estamos con un programa, un punto de quiebre de paradigma. No hay otra cuestión de que tenemos que cambiar el modelo de desarrollo. ¿Y eso cómo se cambia? Aquí ustedes pueden ver que los valores, principios y los paradigmas definen los obstáculos y los desafíos. Si uno pregunta al sector público cuál es el desafío, va a decir limitaciones de recursos económicos, pero no es tanto así. La limitación principal es la capacidad de la gente de producir, de vender y de tener recursos, de tener ganancias, ¿verdad? En la siguiente lámina, el desafío entonces en este caso es que debemos cambiar el modelo de desarrollo hacia un paradigma de gestión. La conclusión que llegué en todos estos años es de que es un problema de ética el problema, las políticas públicas, es un problema de corrupción que está en toda la sociedad paraguaya. Entonces, esto también se suma a la fuerte influencia de un sector económico empresarial que se instaló en el Ministerio de Agricultura y en las instituciones públicas que definen la política. Entonces, muy poca chance tiene la agricultura familiar de recibir el apoyo apropiado que le corresponde. Entonces, con esto tomamos la decisión de escribir un libro que defina esta situación y desvincular de todo interés de sacar ventaja política y económica, sino más bien comentar la experiencia que tuve en 44 años de luchar con profesionales de otras disciplinas por una mejor política pública. Es una aventura, realmente una aventura en la conciencia y compromiso social, en el sentido de que finalmente depende de nosotros mismos. Si ustedes ven en la gráfica de zona gris, el siguiente, entendemos de que siempre nuestro contexto actual es complejo. La complejidad siempre implica incertidumbre, imprevisibilidad, perspectiva difusa, eso existe. Solo que si a eso se le suma las malas intenciones, se suma la inseguridad, manipulación de la información, etcétera. Entonces, si a eso se le suma la falta de ética, es lo que yo le denomino zona gris. Y sobre eso se trata el libro, y sobre esa propuesta he estado construyendo entonces una propuesta un camino que podamos seguir juntos. Para comenzar, de hecho que de una visión personal,
nos preguntamos y me preguntaba siempre, estamos preocupados porque el país, por lo que pasa el país, ¿dónde estamos? ¿Qué siento que soy? Yo tenía que definirme en realidad, después de tantos años, en qué lugar me ubicaba y si estaba comprometido y qué tengo que hacer, cómo lo hago, qué me falta. Casualmente tuve de ocasión de conocer un actor que trata del tema de los niveles de pensamiento lógico, como el Gregory Bateson. Me ayudó bastante este triángulo de que te define muy bien, te ubica el punto central donde debes atacar para comenzar a iniciar el proceso. Entonces usa mucho en coaching y también en ubicarnos en el contexto y ubicar también nuestros valores y creencias para hacer un cambio de transformación en la sociedad. Definitivamente yo me ubico como un facilitador del proceso de cambio y entonces nos motivamos mutuamente con un grupo de líderes de la agricultura familiar en Paraguay y formamos una red. Esta red de organización de la agricultura familiar campesina y los pueblos originarios nos definimos como una red pluralista, porque aquí hay que tener en cuenta que en Paraguay tradicionalmente existe como dos choques, dos ideologías, la izquierda y la derecha. Entonces, en este caso nosotros nos abrimos como una organización que busca la paz, la armonía, pero que entonces debemos ser pluralistas, aceptamos todo tipo de ideología, religión, partido político, pero sí tenemos muy claro de que nuestro principio es de la libertad, de la cooperación, la diligencia, la autogestión, el respeto, la promoción de la convivencia pacífica, así como también para lograr restaurar y promover la agricultura familiar campesina. Hay una gran diversidad de posiciones entonces de ahí que en este grupo, esta red que formamos, llegamos a identificar varios subsectores nuevamente, por ejemplo, la agricultura agroecológica, la orgánica, la convencional que utiliza un producto químico y también los indígenas. Entonces llegamos a conciliar intereses de ellos y formamos este grupo que hoy por hoy estamos ya constituidos como organización y estamos ubicados en 15 departamentos del país. Desde febrero que hemos iniciado el movimiento y en 15 departamentos del país ya estamos constituidos y ya hemos presentado nuestro, nuestra propuesta al gobierno para cambiar el modelo. Estamos capacitándonos entre nosotros, estamos realizando tareas de intercambio de información de mercado, de transferencia tecnológica, porque ¿qué pasa? Entre los productores necesitamos que ellos sean autogestionarios y que no dependan mucho de la ayuda externa, porque ahí viene la manipulación y la dependencia de los factores políticos. Entonces, la incidencia sobre política rural, la solicitud que presentamos al gobierno es de lograr una participación a nivel de decisión. Hoy por hoy, ¿cómo estamos de tiempo? Y estamos medio cortitos, ya deberíamos estar cerrando, Enrique, pero estamos muy entusiasmados con lo que nos estás contando. Entonces, el cambio que estamos solicitando ya como grupo gremial nuevo emergente en Paraguay es un cambio de políticas públicas hacia el modelo de desarrollo rural, la adopción del enfoque de gestión territorial participativa. Este para nosotros es fundamental porque es la forma de que en los territorios los actores locales participen en la construcción y ejecución de programas y proyectos y se pueda visibilizar la diferencia de potencial de cada región y cada territorio. Es la forma también de controlar la ejecución de los gobiernos locales o departamentales y también de la ejecución de los proyectos. Este enfoque básicamente, si ustedes ven en el diagrama del triángulo, es muy complejo de parte de lo nacional a que se parte de todo un pacto social y político, cosa que no estamos logrando todavía, pero sí que estamos insistiendo en fortalecer nuestra red para incidir luego sobre el gobierno.
Nosotros hemos aplicado este método en Paraguay, ya con un programa de la FAO, en donde se han hecho asambleas, planes de acción concertada, en donde participaban como 80, 90 líderes de todas las organizaciones de un distrito. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se realiza durante 3 días un taller y se concerta. Esto es factible y tenemos muy buenos resultados, especialmente con comunidades indígenas. Un ejemplo, un producto que salió emergente de esta experiencia son las escuelas integrales de acción comunitaria, donde las familias aportan los ingredientes. Nosotros al proyecto le damos algunos elementos para construir su escuela comedor. Entonces ellos comen una comida importante en el día y con alimentos sanos, y entonces es la oportunidad también de capacitarse ahí.